A pedido de Patito, compartir un poquito mi experiencia, ¿no? Como todos, porque cada uno tiene su experiencia personal con el bow. Y lo que hice fue preparar un material de anatomía y de fisiología, que es lo que pasa, bases, ¿no? Porque si no necesitaríamos muchos días. Pero en relación a qué es lo que yo fui sintiendo a medida que fui practicando bow, porque vieron que cada clase uno, ¿no?, se le despierta una parte diferente, conectás con una parte diferente, haces un clic con algo diferente. Y a lo largo, como acompañé, digamos, el proceso de pasar del hatha al bowspring, se me fueron despertando diferentes hasta que y cada día uno termina de entender por dónde pasa el bow, que tiene tanto potencial y tiene tanta expansión que cada clase es una cosita más, ¿no? Entonces, bueno, es compartirle un poquito bases de anatomía y fisiología, por ahí para tener una mayor comprensión de qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando activamos a través de la práctica, que es maravilloso, porque el cuerpo es perfecto realmente, no hay nada que se pueda comparar a la perfección del cuerpo, de una célula, del trabajo de la parte circulatoria, es tan perfecto que creo que es importante poder unificar estos conceptos para uno hacerlo más rica la experiencia, ¿no?, de la práctica. Así que bueno, siempre hablamos de tensegridad y hay un montón de definiciones y de biotensegridad y demás, y ya todos conocemos porque desde que comenzamos con el bow hablamos de esto. Pero a mí, como es la osteopatía, todo busco el origen. Entonces, porque después interpretaciones están cada uno. Pero bueno, vamos a ver un poquito la definición textual del origen de la palabra tensegridad. ¿De dónde nace de esta palabra? De un arquitecto, Fuller, que él hace esta definición en base a la arquitectura. Entonces, vamos a leerla textualmente, ¿sí? La tensegridad es un sistema estructural constituido por elementos de comprensión discontinuos conectados por elementos de tensión continuos. ¿Qué significa todo esto, no? Significa mucho. Por ejemplo, vamos al pie, ¿no? Esto, las bóvedas. Ustedes vieron las catedrales. No hay una columna en el medio que está sosteniendo la cúpula. ¿Cómo se sostiene? Mágicamente no. Justamente por este sistema estructural constituido por elementos de comprensión, ¿sí?, discontinuos conectados por elementos de tensión discontinuos. Esto hace que la cúpula de una catedral no se venga abajo. ¿Qué es lo que pasa con el pie? ¿No? Las bóvedas. Tenemos muchas cúpulas dentro de nuestro cuerpo humano, empezando por los arcos de los pies que nos sostienen desde que el hombre hizo una bipedestación. No estaba preparado tampoco el cuerpo humano, se fue adaptando. Entonces vemos como esos huesitos chiquititos que tiene el pie sostienen una carga y una tensión impresionante. No todos pesamos la misma cantidad de kilos. Un maratonista cuando corre 100 kilómetros. El calcáneo y el astrálago son huesos esponjosos, entonces se partirían. ¿Y cómo es que no se parten? Por este concepto de tensegridad. Entonces, acá tenemos una bóveda que es muy importante. Por eso, ¿qué sucede cuando tenemos un pie plano o un arco vencido? El pie se va hacia adentro, entonces generamos un valgo, o si tenemos vencido hacia afuera, pasa un varo. Entonces, ¿qué pasa? Modifica en cadena ascendente todo el eje de adaptación del eje articular. Entonces ya nos modifica, ¿no?, el movimiento de una rodilla, entonces empieza a doler una rodilla. Entonces,
Fíjense lo rico del bow, ¿no? Cuando habla de la suavidad de las almohadillas de los dedos, de mantener los huecos, de mantener esa biotensegridad del cuerpo humano para permitirnos este sistema. Por eso ellos insisten tanto, ¿no? Desde mantener el hueco, para que pueda suceder esto. Porque si uno lo aplana, modificamos todo. Modificamos el eje articular. Y ahí el cuerpo no le queda otra que adaptar, porque siempre va a adaptar. Siempre va a estar trabajando para adaptar, todo el tiempo. Bien, entonces, ¿qué más dice Fuller? Debido a la forma en que se distribuyen las fuerzas tensionales, por ejemplo, cuando corremos, y de compresión en su interior, constituye una estructura estable que es capaz de reaccionar e interactuar de manera dinámica. Lo que venía explicando. Hay otro concepto que a mí me gusta mucho, lo usé mucho cuando daba la carrera de técnicas reflejas osteopáticas, que es la definición de la fuerza de integración sistémica. Esto es un concepto matemático. Vamos a leer un poquito la definición de la fuerza de integración sistémica. Después igual con material que viene más adelante, y si quieren volvemos a leer las definiciones, porque ahí es como que va a ir cerrando todo. Por ahí ahora es como medio como que no entiendo, pero después van a ver cómo se va todo cerrando. Entonces, en matemáticas, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que tiene relaciones complejas entre sí y a menudo simultáneas. El sistema se caracteriza por tener propiedades emergentes, o sea, que la suma de la característica de los elementos del sistema es inferior a las características del sistema en su conjunto. Y así es como funciona el cuerpo humano. Entonces, siempre va a haber más posibilidades, para bien o para mal, ¿no? Que las posibilidades de cada célula sumadas entre sí. Esta visión nos da la posibilidad de ver al cuerpo más allá de la fisiología y no de verlo en forma parcializada. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que somos un sistema que todo el tiempo estamos trabajando integralmente, sistémicamente. No trabaja en forma parcializada o focalizada. Entonces, donde tenemos una tensión en un punto, se va a trasladar hasta el otro extremo. De esto estamos hablando. Este es el trabajo también que hacen las fascias dentro de nuestro cuerpo, que van a envolver cada músculo, cada hueso, cada órgano. O sea, es mucho y todo trabaja en relación, integración sistémica. De esto estamos hablando. Por eso quería, imagínense que en fines del 1800 no había un material de anatomía y fisiología como hay hoy, ¿no? Los médicos o los científicos se robaban cadáveres, abrían y fijaban que había un fisiólogo, cómo hacía para descubrir qué es lo que pasaba dentro del cuerpo. O sea, tenía que abrir, investigar. Hoy abrimos YouTube y tenemos en 3D todo, ¿no? Bueno. Bien, para la osteopatía, ¿qué significa la fascia? Es un órgano que constituye un sistema orgánico y ajustable que regula a nivel local y global la biomecánica de tensión y comprensión. Es una red continua que se ajusta alrededor de cada hueso, de cada cartílago, de cada órgano, de cada músculo. Bien, vamos a hablar un poquito de las propiedades mecánicas, ¿sí?, que tiene la fascia. Tiene una propiedad mecánica que es de la resistencia. Esto está vinculado gracias a que contiene fibras de colágenos y que puede generar esta organización. Sin estas fibras de colágenos no podrían tener esta propiedad de resistencia. Otra de las propiedades es la elasticidad. Es una propiedad que está determinada por fibras elásticas y van siguiendo la dirección de estas fibras
que van a aportar fibras de colágeno. Son paralelas, son oblicuas y son perpendiculares. Ellas van a permitir el retorno a la posición inicial dentro de los diferentes planos de espacio cuando cesa la tracción o la presión que se ejerce sobre la fascia que las contiene. Acá uniéndolo un poquito con el concepto del bow, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos una mano de domo y si la soltamos vamos a perder ese punto de fijación que hace que la fascia pueda tener esta propiedad de elasticidad? La perdemos, es como que si me suelto desde ese punto de mano domo, la elasticidad la perdí, se me escapó. ¿Por qué? Porque ya no tiene este punto de referencia el tejido. Otra de las propiedades mecánicas es la plasticidad, que es la capacidad del tejido para fijarse dentro de ciertos límites, ¿sí? Justamente, la plasticidad va a hacer que no vas a más allá de donde tiene que ir. Esto nos cubre y nos protege. Y otro de los roles mecánicos, ¿sí?, de la fascia es la viscosidad. Tenemos estos 4 roles. Ah, perdón, no bajé ahí. La propiedad que posee todo fluido de oponer resistencia a las fuerzas de deformación. Recordemos que somos un 70% de líquidos y que es muy importante el recorrido que hacen los líquidos dentro de nuestro cuerpo. Bien, acá simplemente voy a nombrar el rol de las fascias. Antes vimos lo que era la parte mecánica, ¿sí? Estos 4 roles mecánicos de la fascia. Estos roles de las fascias no vamos a desarrollar cada uno porque necesitaríamos muchas horas, pero para que vean un poquito cuáles son 9 roles que cumple la fascia. Permite la forma, el volumen y el posicionamiento, tiene un rol circulatorio, neurológico, tanto propioceptivo, interoceptivo y esteroceptivo. Cumple el rol también en el metabolismo de las grasas, fundamental para que funcione. Rol defensivo, nos protege. El rol dentro de la cicatrización, nos cortamos, enseguida el tejido va a cicatrizar para reparar y seguir funcionando. Que es lo que pasa también cuando tenemos cicatrices de apéndice, de cesáreas, de episiotomía, ¿no? Hay un corte en el tejido que no es una sola capa, son muchas capas. Y cuando nos cosen no nos van a coser capita por capita. Eso genera esa adherencia, que es como la raíz de una planta, que me va a tirar sobre el tejido. Y esto hace que no vaya a permitir una buena circulación de los líquidos, que es fundamental para que los líquidos circulen. Entonces es muy importante trabajar las adherencias de la cicatriz. Y Pato, que tiene una cicatriz impresionante y a pesar de habérsela trabajado, yo siempre recomiendo poner aceite de ricino y que la gente se vaya trabajando las cicatrices, que es de afuera hacia adentro, ¿sí? Y paralelamente a la cicatriz, nunca de adentro hacia afuera, porque si no es como un nudo que si yo hago de adentro para afuera lo voy a tensar más todavía. Si yo voy de afuera hacia adentro voy a empezar a soltar esa adherencia. Entonces es importante, todas que tengan cicatrices, trabajarlas para permitir que en ese punto que está la fascia adherida, empezar a despegar. Pato, a pesar de habérsela trabajado, ella, yo, al aceite y todo, cuando empezó a hacer bow, un día dijo, ¡oh! Se me despegó la cicatriz. Y bueno, entonces, ¿a dónde llega, no? El trabajo que activamos, que llega también a reparar y a dar la posibilidad a las fascias de despegar esas adherencias que genera. Tiene también un rol dentro de la conducción y de la emisión de los mensajes, de la biomecánica en general y de la conducción general del líquido cefalorraquídeo. De estos vamos a ir hablando más en profundidad de a poquito. La médula, nuestra querida médula, que va a conectar, ¿no?, nuestro sistema nervioso central, donde baja toda la info.
como decía antes, ¿no? El cuerpo siempre está reparando, pero la información siempre va a quedar almacenada dentro de la sustancia gris de la médula. ¿Sí? Esta. ¿Sí? La sustancia gris. Siempre va a quedar ahí almacenada. Por ejemplo, tuvimos hepatitis de chicos, la información queda ahí almacenada en el asta mayor de la sustancia gris dentro de la médula. Lo que hace es que el sistema nervioso central va a adaptar esa información y seguimos funcionando. Y así hace todo el tiempo. ¿Esto quién lo descubre? Este fisiólogo que les nombré antes, Irving Corr, en esa época que no existía material, experimentaban con animales también, porque necesitaba algo vivo. Menos mal que no experimentó con un humano. ¿Qué pasó? Y le experimenta con un gato, va a inyectar aceite de trementina, que es aceite de pino. Automáticamente, al inyectarle en una patita aceite de trementina, el gato encoge la pata. Hace una acción arco-refleja, la información entra por el segmento medular y el gato encoge la pata. Al poco tiempo, pasando los días, el gato normaliza y anda con la pata normal. Digo, parece que está curado. No. ¿Qué hizo? Separó el sistema nervioso central del periférico. Y sí, decapitó al gato. Tenía que separar el sistema nervioso central. ¿Qué pasó con la pata del gato? Automáticamente se volvió a encoger. Entonces ahí él confirma que el que está adaptando la información, que la información nunca se fue de la médula. La información está almacenada dentro de la sustancia gris y el que adaptó fue el sistema nervioso central. Y así es como comprueba esto. Entonces, bueno, la médula va a formar parte del sistema nervioso central, va a transmitir la información entre el cerebro y la periferia, se encuentra dentro del conducto vertebral. Ahí está. ¿Sí? Es como una mamushka, ¿no? Que va uno adentro del otro. Es una continuación del tronco encefálico y se va a extender del foramen magno, que es la base del cráneo, hasta más o menos la vértebra L1, L2. O sea, de nuestra última costilla flotante, ahí vamos a caer en la... Ahí tenés el esqueleto. Ah, claro. Bueno, pero en realidad si nosotros ponemos las manos debajo de las últimas costillas y ahí vamos a caer justo en la última dorsal. De ahí una para abajo es L1, más que nada para sentirnos la palpación en nuestro cuerpo, ¿no? Justo ahí debajo de la última costilla flotante, seguimos y los deditos justos van a caer ahí donde termina la columna dorsal y empieza la lumbar. Desde ahí va a haber un cono medular, ¿sí? Que es toda la cola de caballo, y se va a extender hasta la primera vértebra coxígea, ¿no? Viene el sacro y después el coxis, el huesito dulce. Cada segmento va a proporcionar varios pares de nervios craneales, en total tenemos 31 nervios, que van a salir del conducto vertebral a través de los forámenes intervertebrales. El líquido cefalorraquídeo va a proteger todas estas estructuras del sistema nervioso central y va a regular la presión dentro de nuestro cráneo. Bueno, esta la puse porque me encantó la imagen. Me encantó la imagen de esa... Es una vértebra, ¿no? Una mariposa. Sí, hermosa, ¿no? Este es el cuerpo de la vértebra, ¿no? Está cortada así, la sustancia gris de la médula. Es hermosa. Me encantó. Bueno. Líquido cefalorraquídeo. Esto es con lo que más yo aluciné con las manos, al sentir las manos de éxtasis en el cráneo. Porque le dije, es la única, hago yoga desde los 19 años, pasé por diferentes tipos de yoga, pero el bow es el único que incluye la cabeza. Digo, ¿qué importancia tiene que esta disciplina incluya la cabeza?
Claro, justamente por todo esto que venimos hablando de la biointegridad y la fuerza de integración sistémica. Entonces, cuando estamos conectados desde la planta de los pies, el apoyo hasta la mano de éxtasis, podemos tener esta fuerza de integración sistémica, que es esta definición que les leí antes de matemáticas, ¿no? ¿Cómo logramos esto? Solamente con las manos en el cráneo. Entonces, por eso la importancia de explicar un poquito la funcionalidad del líquido cefalorraquídeo, para que sientan qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo cuando llevamos las manos a la cabeza. La importancia de la suavidad, la importancia del hueco de la mano. ¿Por qué? Porque los líquidos de nuestra mano van a atraer, van a hacer una atracción de los líquidos de nuestro cráneo. Ahora vamos a ver por dónde pasan los líquidos, ¿sí? Principalmente, ¿qué es el líquido cefalorraquídeo? Es un líquido esencial para el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. Es muy similar por su composición y función al plasma sanguíneo. Es incoloro, puede cambiar de color, pero si cambia de color es porque hay una patología, hay alguna enfermedad, pero en su estado normal es incoloro. Es muy rico en glucosa, vitaminas, hormonas, ácidos nucleicos, aminoácidos, electrolitos, glóbulos blancos. Todos permiten que el sistema nervioso esté oxigenado y nutrido. Transporta los nutrientes, recoge sustancias de desechos para luego poder eliminarlas. O sea que flor de función cumple, ¿no? Nuestro líquido. Su origen es en los plexos coroideos, que son los encargados, son espacios huecos dentro del cerebro, ¿sí? Entonces, se van a generar ahí, va a producir en forma continua para renovar una cantidad de sustancia. Estos son los plexos coroideos. Ahí. Acá hay, esperen, esto es lo que les leí, ahí está. Entonces, va a empezar ahí por los plexos coroideos, ahí se origina, ¿sí?, el líquido cefalorraquídeo. Después va a ir hacia la médula, pasando. Va a llenar estos huecos, ¿sí? Va a llenar estos huecos en el espacio. Va a pasar de estos ventrículos laterales, va a ir hacia el tercer ventrículo, después va a ir por acá, que ahí está el acueducto de Silvio, va a llenar el hueco del cuarto ventrículo, todo esto es hueco, ¿sí? Y después va a pasar al canal central para irse hacia, rodeando los hemisferios cerebrales, ¿sí? Estábamos en el break todavía, sí. Bueno, ¿vamos bien? Bueno, estábamos con el líquido. Entonces, vimos el recorrido, la función que cumple, que es, ¿sí? Y el recorrido. Esta es otra imagen que les puse del recorrido del líquido, del cráneo. Esto se entiende, ¿no? Son las diferentes capas del cráneo. Entonces tenemos mucho, ¿no? Este es el cuero cabelludo, los pelitos. No sé si ven todo. ¿Sí? Debajo de eso tenemos la aponeurosis, el periósteo, que es el tejido que va a recubrir al hueso, el hueso y las meninges, que es una capa de 3. La dura madre, que es la capa más externa, la aracnoides, que es por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, va a circular por esta capa del medio de las meninges, y la de más abajo, la más interna, perdón, es la pía madre. Y el líquido cefalorraquídeo va a circular por la aracnoides, por esa capa del medio de las meninges, que son 3 capas. ¿Sí? ¿Por dónde? Aracnoides.
Las meninges son 3 capas, dura madre, la más externas, aracnoides, por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, y la pía madre, que es la más interna. ¿Mm? Bien. Lemniscata. Este es otro concepto que... Y la dura madre, la aracnoides y la pía madre son fascias. Es todo tejido, es todo tejido. Son diferentes tipos de tejidos. La lemniscata. Este es otro concepto que yo aluciné al unirlo con el BOW. La lemniscata es esto, ¿no? Es como muchos lo conocemos, como el símbolo del infinito, pero fisiológicamente, ¿qué es lo que significa esto? Acá puse unas imágenes de lo que son las cadenas miofaciales que están cruzadas, ¿sí? Y una imagen de la otra que está oscura, no la pude aclarar más, pero como para que vean cómo se van uniendo las lemniscatas dentro del cuerpo. Nuestros huesos, la tibia no es recta, ¿sí? Si lo levanto, ¿se me desarma? Bueno. Es que Pepe Gou no pudo venir y vino él. Está bien. Entonces, si vemos, bueno, esto no es, este está recto, pero en realidad la tibia tiene una forma de lemniscata. Las costillas tienen una forma de lemniscata. La clavícula tiene una forma de lemniscata, ¿sí? Los ilíacos tienen una forma de lemniscata, o sea, todo nuestro cuerpo está formado y se va a ir enganchando por las cadenas miofaciales a través de estas lemniscatas. ¿Mm? Y ahí volvemos también a las primeras definiciones de tensegridad y de fuerza sistémica. Es como si hiciera esto, la tibia, como a eso te referís. La forma ya ósea, la forma ósea de una tibia no es recta. Hace esto. La clavícula hace esto, es una lemniscata perfecta. Si no tuviera esa forma, nos romperíamos. Y el tejido no es algo duro, rígido. Justamente está nutrido, tiene movilidad, tiene motilidad, ¿sí? Tiene una motilidad que hace que no nos rompamos, porque donde hay rigidez hay dolor, donde hay falta de movilidad o de motilidad. Motilidad tiene más que ver con la circulación de los líquidos. Una cosa es la movilidad mecánica y otra cosa es la motilidad, que está regida por la circulación de los líquidos, sobre todo del líquido cefalorraquídeo, que es lo que escuchamos los osteópatas cuando trabajamos sobre el cráneo. Justamente lo que sentimos es esta mano, cuando pone en el cráneo el osteópata, lo que hace justamente dejar el hueco de la palma para permitir que ese cuarto ventrículo, ¿sí?, se llene, el líquido se llene ese hueco, y esa tracción va a permitir, siguiendo un movimiento, que se regularice ese ritmo de motilidad del líquido. Eso es lo que los osteópatas llamamos movimiento respiratorio primario, que es independiente al movimiento del sistema respiratorio, es el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta importancia, ¿no?, del líquido cefalorraquídeo, claro, acá cuando cortamos ahí me perdí un poco, de llevar las manos en éxtasis, permitir el hueco, hace que los líquidos de nuestra mano van a traer los líquidos del líquido cefalorraquídeo que pasa por las subaracnoides, ¿sí? Y esto va a hacer, ¿sí?, que empiece a mejorar la circulación del líquido. Podemos haber tenido un golpe, una cicatriz en la cabeza, montones de cosas donde no hay una parte donde se pueda estar como estancando parcialmente. Entonces, esta conexión que hacemos cuando hacemos BOW, ¿no?, de anclar los pies y las manos de éxtasis, permiten que este recorrido del líquido cefalorraquídeo, yo lo siento, o sea, esto fue lo que más
aluciné cuando llevé las manos de éxtasis al cráneo. Dije, wow, esto es como una autoosteopatía. Porque realmente, o sea, estás reparando un montón de cosas. Estás permitiendo que suceda una homeostasis, que es lo que permite al cuerpo autorregularse. Todo el tiempo no se autorregula. Caro se agarró el dedo con la puerta y dice, claro, no lo podía bajar porque sentía que el dedo me latía. Claro, porque están todos los líquidos ahí. Los glóbulos blancos están fagocitándose, los microbios o bacterias. Está todo concentrado ahí para reparar. Tiene ese punto para reparar, va todo ahí a reparar. Entonces, ¿todo para qué? Para mantener esa homeostasis, para no permitir que si hay una bacteria, eso se desparrame a través del sistema circulatorio. Entonces, están todos los glóbulos ahora en ese momento ahí fagocitándose y haciendo su trabajo. Entonces, había algo que se me escapó. Ya se me va... Ya. Sí. No, porque lo que pasa es que me quedaba cerrar como lo del líquido cefalorraquídeo. Me había faltado como cerrar. Sí. Bueno, esto, lo que activamos con el líquido. No, había una, porque... Esta. Fíjense lo que el líquido cefalorraquídeo que va a secretarse continuamente y se va a renovar cada 6 o 7 horas, o sea, 3, 4 veces al día, y va a llenarse entre 430 y 500 milímetros al día. O sea, entonces es algo que continuamente se está renovando, que justamente es lo que hace nutrir, mandar la información, distribuirla, recoger las sustancias para eliminarlas. Es un trabajo constante. Pero ¿qué pasa con una persona que está postrada, que no puede? Todo eso se estanca. Entonces, ¿qué genera? Más enfermedad todavía, nos baja la vitalidad. Entonces, ¿qué hace el osteópata también? Al poner las manos en el cráneo, mide esta vitalidad, que también tiene que ver con una capacidad de respuesta del sistema nervioso en el cuerpo. Entonces, si tenemos una persona que tiene un montón de disfunciones, el cuerpo está consumiendo la vitalidad en tratar de reparar todas esas disfunciones. Entonces tenemos que trabajar en base a la capacidad de respuesta del sistema nervioso. Por el contrario, una persona que no tiene una vida sedentaria y que tiene actividad física, sea la que sea, ¿no? Sea la que sea, caminar, nadar, bow, estamos permitiendo que justamente se active y haya una mejor circulación y va a mejorar nuestra vitalidad. Y para mí el bow fue así como wow, dije, bueno, ya está. Si esto incluyó el cráneo, es como que consiguió el mayor potencial de la posibilidad del cuerpo tener la capacidad de responder para generar una regulación interna que es la homeostasis. ¿Se entendió? Bien. Vamos a las lemniscatas. Eso era lo que quería cerrar. No, pero me había quedado, como me quedé en la mitad del líquido cefalorraquídeo, me había quedado ahí como una cosita pendiente. Ahora sí pasamos a las lemniscatas. Entonces, esto, ¿no? Todos los huesos tienen forma de lemniscata. Esto nos da la posibilidad de esta fuerza de integración sistémica. Entonces, ya viendo las cadenas miofaciales que son cruzadas, perdón, Romy, sí, Romy. Fíjense como en esta imagen, que no está muy buena, pero se llega a ver, ¿sí? Este es el ilíaco. Ven que forma una lemniscata que a su vez se une, ¿sí?, con la cadena miofacial cruzada y va a tomar la parte del cráneo, la parte del temporal. Porque hay una homologación de los huesos del cráneo con los huesos de la pelvis. Entonces,
La homologación sería nuestros ilíacos, las caderas, van a homologar con los temporales, que es donde ponemos las manos de éxtasis. Entonces, al mismo tiempo que estamos trabajando, las caderas, abriendo los isquiones, ahuecando la ingle, le estamos mandando información que la sumamos con la mano de éxtasis a los temporales y a una homologación a través de las lemniscatas, ¿sí?, que estoy generando la circulación y la conexión. El sacro va a homologar con el occipital, ¿sí? Y el frontal con el pubis. Hay esta homologación. Cada uno de estos huesos va a tener una movilidad y una motilidad. Entonces, para que vean la importancia de cómo van las cadenas miofaciales cruzadas unidas a través de las lemniscatas, cómo logramos esta posibilidad también de la fuerza de integración sistémica. Los ojos. Los ojos son muy importantes también porque el ojo tiene 6 músculos y la modernidad nos llevó a que mucho tiempo estamos fijando la vista a 40 centímetros. El ojo no está preparado para fijar la vista a 40 centímetros. Entonces, siempre hay que tratar, yo aconsejo a la gente que trabaja en computadora, que tiene un trabajo de escritorio, que busque un punto el más lejano posible, entonces el músculo va a relajar, porque esto tiene una conexión directa con los músculos del suboccipital. Bueno, esta es otra imagen de las cadenas miofaciales, para que esté bien claro. Esto, bueno, es como se lo van a llevar, lo van a poder ver en detenimiento. Después vamos a hablar del suboccipital. Acá estoy citando palabras textuales de un libro que es La osteopatía de verdad, que fue escrita por Gilles Drebon, que fue el osteópata que trajo a la Argentina la osteopatía, por suerte. Alguien se dignó, y él habla en su libro de la marcha, la importancia de la marcha. Por eso yo les voy a leer textual de lo que él escribe en el libro, que esto lo vamos a pasar, ustedes lo van a entender cuando hacemos lo del bow. Él lo que cita, él siempre recomendaba el ejercicio de la marcha. Hablo en pasado porque falleció en el 2009. Él decía que en la marcha, él pasando de un pie sobre otro, la pelvis se inclina en rotación izquierda o derecha alternativamente. Rotación externa. Externa o interna. Izquierda o derecha alternativamente, ¿sí? Entonces, para mantener su equilibrio, la columna sigue formando una S de un lado y luego del otro, ¿sí? Va complementándose. Todos tenemos una escoliosis en mayor o en menor grado y la columna va haciendo una adaptación. Por eso las cadenas miofaciales permiten esta movilidad de alternancia de un lado y del otro. En estos movimientos los músculos de la columna se contraen y se relajan alternativamente, desarrollándose en forma continua en una posición natural. Al mismo tiempo, la circulación estimulada por el movimiento alimenta los nervios cerca de las vértebras, los 31 pares de nervios que salen, ¿sí?, que vimos antes, lo cual influye sobre las vísceras. La médula, va a haber un segmento medular donde se va a producir ese arco reflejo y va a llevar la información a la parte visceral. El drenaje venoso y linfático se estimula por la acción de los músculos de las piernas y los puntos reflejos de la planta de los pies son estimulados. Los centros de equilibrio
tan solicitados. La marcha es el mejor ejercicio, ya lo hemos dicho, todas las funciones se estimulan y los músculos se desarrollan en forma armoniosa. El arco plantar se mantiene. Imagínense, si él hablaba esto en un simple ejercicio como es la marcha, trasladen este concepto que él hace sobre la marcha en el bow, ¿sí? Por esto quería citarles esto. Acá nombró algunos conceptos de los principios de la osteopatía. Uno de ellos es la unidad del cuerpo. ¿Por qué las nombro? Porque la osteopatía habla que somos una pieza entera y funcionamos en forma integral y sistémica. No voy a redundar porque es lo que venimos hablando. El cuerpo reacciona en su conjunto. Los movimientos divergentes del cráneo, el tórax y la pelvis son contenidos por los grupos musculares antagónicos que se complementan. Una toma y una pérdida constante del centro de gravedad. Y todo se adapta. Hasta una persona, una vez venía en auto por el bulevar y venía un hombre andando en bicicleta y hacía un movimiento como muy extraño, muy exagerado. Dije, ¿qué le pasa? Está borracho, se me va a venir encima. Cuando me acerco, veo que le faltaba una pierna. Y él, con una sola pierna, pedaleaba y mandaba el pedal de vuelta para poder hacer que siga girando la rueda. Entonces, claro, el cuerpo iba complementando el movimiento de la flexión y extensión de la pierna de una sola para mantener la dinámica de la bicicleta. Sí, fantástico. Fantástico. ¿Sí? Entonces, todo el cuerpo. La adaptación que hace el cuerpo. Claro. Permanentemente busca el centro de gravedad. Y él, aunque sea con una sola pierna, el centro de gravedad todo el tiempo alternaba y lo buscaba y no se caía. Yo decía, wow, qué loco. Sí, pero más allá de la admiración, ¿no? El cuerpo, la capacidad que tiene el cuerpo, esto, ¿no? Del sentido de buscar el equilibrio y la gravedad. Incluso faltando un miembro tan importante como una pierna. Bueno, la estructura gobierna la función. ¿Qué es esto? Las distintas partes del cuerpo en su conjunto están dispuestas solidariamente una con respecto a la otra. La estructura gobierna la función. Si hay una parte de la estructura que está dañada, va a interferir sobre la función. Puede ser circulatorio, linfático, venoso, la amputación de una pierna. Y a la inversa, ¿no? También, si tenemos un hígado que está inflamado, una parte visceral que no está funcionando bien, esto va también a influir sobre la estructura. Entonces, si bueno, tenemos un aparato digestivo, porque también en todo esto tenemos una conciencia alimentaria, ¿no? De alimentarnos bien para que haya un buen funcionamiento del aparato digestivo, porque si no esto va a tener mucha implicancia sobre la estructura. Y por más que hagamos y lo que hagamos, si el aparato digestivo no funciona bien, esto va a afectar a la estructura. La homeostasis, la autorregulación de las estructuras. La ley de la arteria es otro de los principios de la osteopatía, porque somos un 70% de líquidos y es lo que va a posibilitar el drenaje de los líquidos a través de las distintas bombas. Yo las nombro las bombas, ¿sí? De la ley de la arteria, para que vayan haciendo un recorrido esto. La bomba plantar interna y externa del pie y pantorrilla, la bomba articular del tobillo, la bomba poplitea que está detrás de la rodilla, la bomba del cuádriceps, la bomba de la cara póstero-interna del muslo, ¿no? Esta insistencia, ¿no? De trabajar el muslo y hacer esta rotación, activamos esta bomba de la cara póstero-interna del glúteo, del muslo. La bomba del sartorio, la bomba del glúteo y el piramidal, la bomba abdominopelviana, la bomba cardiorrespiratorio.
Y acá es lo que les pongo, ¿no? A través de la práctica del bow, las torsiones en sentidos contrarios entre la cintura escapular y pelviana, activamos el diafragma en su función de bomba de las cadenas cruzadas. Equilibramos las cuerdas de tensibilidad llegando hasta el cráneo, activando y estimulando las lemniscatas del cuerpo. Existe una homologación entre los huesos del cráneo, como ya les expliqué. El occipital y el temporal son huesos asimétricos. Si uno está en flexión o rotación externa, el otro va a estar en extensión y en rotación interna. ¿Sí? Tenemos el occipital, ¿sí? Y el temporal. Entonces, si uno está en flexión, el otro va a estar en extensión. Tuc, tuc. Y va alternando. Por lo tanto, equilibramos las tensiones de la dura madre, que es la capa más externa de la meninge, los líquidos y el desplazamiento de los hemisferios cerebrales. El bombeo es permanente y esa es la mayor importancia, ¿sí? Este bombeo nunca para. ¿De qué habla? ¿De diafragma? De todas las bombas, de todas las bombas. De todas estas bombas. Desde la planta del pie hasta arriba. Todas las bombas, ¿sí? Cuando decís bomba de los muslos, ¿de qué parte del cuerpo te refieres? ¿A esta? A la parte posterior interna del muslo, acá. Por atrás. Acá, sí. Acá tenemos una membrana, que es la membrana obturatriz, por donde va a pasar un paquete vasculonervioso importante. Por ejemplo, para la cicatriz de episiotomía, yo tengo una tremenda acá, que cada tanto la tengo que trabajar porque si no también se me duerme esta pierna, porque esa membrana, ese tejido, la cicatriz lo que hace, esa adherencia va a retraer y no va a permitir una buena circulación y retorno venoso de esa pierna. Y en bow, ¿qué hacemos? Todo el tiempo estamos abriendo esto, ¿cómo es el masaje, no? El moldeo, esto. Entonces activamos esa bomba, esta parte posterior interna del muslo. Esto no me quedó claro, pero lo dejo para las preguntas. ¿No? Del occipital. Sí. Bueno. Anótense las preguntas, así después. Pero es como un drenaje. Va, no sé cómo. Es un drenaje. Es un drenaje linfático. Ahí vamos, al sistema linfático. Sí, igual ahora después vamos a hablar del occipital y ahí por ahí te quede. Acá es donde unimos la parte del sistema linfático. Contiene 600 ganglios, ¿no, Susi? Hay que trabajarlos, ¿no? Los 600. Cuello, axila, la mayoría están, ¿no? Por eso a veces no sirve, ¿no? Cuando te hacen solo las piernas. Claro. Con el drenaje se activan todas esas bombas. Exacto. Cuello, axila, mediastino, abdomen, ingle y la parte posterior de la rodilla. La función es reparar y cuando su tono vagal es óptimo, tiene un efecto antiinflamatorio. El diafragma y la respiración es vital para el flujo del linfático y para el tono vagal. Y todo el sistema circulatorio, linfático y venoso funciona como un circuito cerrado. Y esto es donde hace que todo el cuerpo todo el tiempo se está reorganizando para funcionar y para mantener esa homeostasis. Entonces, los tres funcionan en circuito cerrado, donde va manteniendo esa información. Ah, porque está soplando fuerte. Hace ruido la chapita contra el borde. ¿No? Ah, pensaron que había algo de otro. Bueno, las áreas claves del cuerpo. Cerebro, hígado, vaso, intestino, corazón y sistema cardiovascular. Todas estas áreas que son claves son áreas linfáticas y de inervación vagal. Todas estas áreas claves van a permitir que se vaya regulando y manteniendo la homeostasis para mantener un óptimo funcionamiento vagal. Intervienen todas estas partes, cerebro, hígado,
vaso, intestino, corazón y sistema cardiovascular. Cuanto más se estimula el linfático, más vamos a estimular al nervio vago. Ahí vamos a hablar del nervio vago, ¿no? Tiene su función parasimpática, que es donde va a regular el estado de ánimo, la respuesta inmune, la digestión, la parte genitourinaria, y va a regular la frecuencia cardíaca. Por el contrario del simpático, que se va a acelerar, por ejemplo, tenemos una situación de estrés, de miedo, alguien nos está corriendo, ¿qué pasa? Se nos acelera la frecuencia cardíaca, la respiración se pone corta, ¿no? Entonces, bueno, el parasimpático es el que se ocupa de volver a la frecuencia cardíaca y regular. Es el 10º par craneal, pasa por un orificio de la base del cráneo, que es el rasgado posterior. Esto creo que no lo puse, pero bueno. Lo más importante es esto, el origen, ¿sí? El origen del nervio vago va a ser a partir del tronco cerebral, sale por este orificio del rasgado posterior, pasa a través del cuello, se va a unir con la arteria interna yugular y meningia, y carótida interna, va a pasar a través del cuello, pasa por debajo de la clavícula y se va a meter hasta el tórax, por el tórax hasta el abdomen. Es aferente, quiere decir que lleva información a los órganos, al intestino, al hígado, al corazón y a los pulmones. Y tiene una conexión bidireccional con el cerebro y el tracto gastrointestinal. Por eso hoy, ¿no?, ya todo el mundo habla del eje cerebro-intestino, bueno, es a través del nervio vago. O sea, en la fisiología ya hace rato, pero bueno, por suerte hoy hay otros conceptos que van saliendo a la luz y van haciendo más conscientes de todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Es el encargado de monitorear la homeostasis y conecta el área emocional y cognitiva del cerebro con funciones intestinales periféricas. Va a activar activación autoinmune de la permeabilidad intestinal enteroendocrina. Va a modular la inflamación, la saciedad, regula la ingesta, ¿sí? Bueno, todas estas son las funciones del nervio vago, que nosotros lo estimulamos un montón a través de la práctica del bow. Sobre todo esto, ¿no? La suavidad que hacemos de sostener la cabeza en nuestras manos, como vamos liberando el suboccipital, tiene más usos neuromusculares, que es el músculo que más usos musculares tiene y por lo tanto es mayor su propiocepción. A mayor cantidad de usos neuromusculares, mayor la propiocepción. El suboccipital, el músculo suboccipital, tiene 40 veces más fibras que un glúteo. Entonces, esto significa que tiene muchos usos neuromusculares que están ahí inervando en los músculos. Mira, ahí está. ¿Sí? Acá hay otra imagen de músculos. ¿Sí? No sé si lo llegan a ver todos. Claro, es un triángulo importante de músculos. Entonces, tiene 40 veces más fibras que un glúteo. Por ahí pasa el nervio vago. Entonces, imagínense si tenemos un cuello contracturado. La estructura gobierna la función. El principio de la circulación, del principio de la arteria, la posibilidad de la circulación. Entonces, si tenemos un... Sí, claro, yo me acuerdo de vos. ¿Me encontrás la anterior, por favor? Sí. Gracias. Si tenemos un suboccipital tenso, esto se va a asociar a unos isquiotibiales tensos, automáticamente por las cadenas miofaciales. Está conectado, sí. ¿Es al revés? ¿Que tenés tenso ahí abajo también? También, claro, lo mismo, es una Tanto comunicación. de arriba para abajo como Exacto. de abajo para arriba. Como es arriba es abajo, ¿no?
juega un rol fundamental en el estrés, está vinculado con el movimiento de los ojos, porque el puente miodural conecta la dura madre y la médula espinal. Esta va a tener la capacidad de afectar los nervios espinales en cualquier parte de la columna. Entonces, pónganse el dedo índice y mayor ahí, en el suboccipital, ahí. No presionen, simplemente apoyen. Apoyen el dedo de los dos lados. Índice y mayor ahí en el suboccipital. No muevan la cabeza, solamente muevan los ojos hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Perciben el movimiento de los músculos en el cuello? Bueno. Hagan otra prueba, párense. Baja los brazos, van a mirar al frente y lo único que van a hacer es mirar hacia un lado, con los ojos, el movimiento de los ojos. Y déjenlo ahí fijos, 30 segundos, y fíjense qué pasa con el cuerpo. No dejen de mirar hacia un lado, no vuelvan la mirada al centro. ¿Sienten como el cuerpo tira? ¿Cómo se va hacia el lado que están mirando? Te lleva. Te lleva. Bien. Ahí, con la lemniscata de los ojos, ahí vamos un poquito a redondear, claro, la relación que hay de los músculos del ojo, que tiene 6 músculos, con los músculos del suboccipital. O sea, acabamos de experimentar sin mover el cuello, solamente moviendo los ojos cómo me movía el cuerpo, o simplemente moviendo los ojos cómo se mueven los músculos suboccipitales. Entonces, de ahí la importancia, ¿no?, de la musculatura del ojo, y qué pasa también cuando estamos fijando mucho tiempo la visión a corta distancia, ¿no? Eso nos tensiona. Bueno, ni hablar si vamos a terminar todos rectificados mirando los celulares para abajo. Perdemos la curvatura normal, que creo que el 90% de la población, ¿no, Dani? La debe tener rectificada. Pero podemos volver. Y bueno, ¿y qué hace el bow? Volver a la curva fisiológica. Esto fue también con lo que más aluciné. Una disciplina que respete las curvas, que respete la fisiología. ¿Por qué invertir las curvas? ¿Por qué rectificarla? ¿Por qué aplanar? Si yo aplano acorto, se me acorta todo, ¿no? Cuando esto del llevar el ombligo a la columna y aplanar. ¿Por qué estoy rectificando las lumbares? Estoy cerrando el diafragma, estoy acortando la cadena central. Las áreas clave del cuerpo se me estrujan así. Todo. Y entonces, ¿qué pasa? Con el bow, cuando expandimos, le damos lugar, le damos aire a esos nervios, a esos 31 pares de nervios que van a nacer por entre medio de las vértebras, de los espacios intervertebrales, no los estamos comprimiendo, ¿no? La importancia del arco, ¿no? La importancia del arco de mantenerlo extendido. Si yo mantengo esta extensión del arco, solita se me arma la curva fisiológica de la columna. Entonces, ¿no?, la importancia de estos detalles del bow que hacen que, wow, volvemos a la fisiología, le damos menos trabajo al cuerpo para que haga la homeostasis. Le facilitamos, vamos limpiando disfunciones, vamos abriéndole el camino. Esto, ¿no? Le abrimos el camino, le posibilitamos a que el cuerpo tiene toda la información y sabe todo y es perfecto. Darle la capacidad y la posibilidad de que trabaje y no cortarlo, no trabarlo, no obstruirlo. Que es un poco el trabajo del osteópata. Buscar dónde está la obstrucción, levantarla y dejar que el cuerpo trabaje. Nosotros no curamos, no hacemos nada. Nos ocupamos de ver dónde está el nudo. Desatamos el nudo y dejamos que el cuerpo haga. Por eso no se hace osteopatía todas las semanas. Porque tenemos que dejar que el cuerpo trabaje, porque si no es una sobredosis de información para el sistema nervioso. No le damos la posibilidad de que autorregule. Y tiene que ver con esto.
Por eso para mí fue como una autoosteopatía el bow. ¿Cuántas veces les ha pasado de estar haciendo posturas y que a la columna hizo trac, 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 trac? Y decís, oh, ¿no? Y de empezar a sentir esto, por ahí empecemos a percibir más qué pasa con los líquidos, qué es lo más rico que sucede en nuestro cuerpo. Esa fascia, como, ¿no? Nos sienten a veces como que cuando se libera una parte es como que se chorrea todo. Qué bueno que es la sensación que siente alguien cuando va a un osteópata, o yo misma me pongo de paciente a un osteópata. Y uno va percibiendo qué es lo que va sucediendo con esos tejidos. Bien, bueno, y fíjense por dónde pasa el nervio vago, ¿no? Ahí tenemos todo este triángulo de músculos de suboccipital, no vamos a nombrar todos, véanlo ustedes, pero miren el nervio, ¿no? El nervio suboccipital mayor, el nervio suboccipital, esta es otra rama, ¿sí? Y la conexión que tiene a través de los músculos. Es una ramificación importante. Este es el músculo trapecio, que va a insertar bien en la base del cráneo y es el que va a abarcar esto, ¿no? Cuando abrimos las escápulas, cuando la importancia de abrir a través del hueco de las axilas. Yo ahí siento que expando todo el trapecio y debajo del trapecio hay un montón de otros músculos, pero es el más amplio. Entonces, fíjense desde donde inserta, bien desde la base del cráneo. Entonces, desde ahí, toda su inserción, al abrir las escápulas, les damos toda esta posibilidad de expansión. El guioides. Vamos a preguntar por qué puse el guioides. Para mí es un hueso súper importante porque es el único hueso que no conecta con ningún otro hueso. Está sueltito, no es que está sueltito. Le dicen que es un hueso giroscopio del cuerpo, ¿no? Que acá vamos al bow twist, cuando giramos la cabeza. La importancia de mantener el mentón, porque el hueso guioides, que está acá, que es un giroscopio, fíjense el trabajo que hace cuando nosotros hacemos todo este movimiento de rotación de cabeza. Flota, no articula con ningún hueso, está contenido por 13 músculos, ligamentos y uniones cartilaginosas. Está conectado a los huesos del oído medio, quiere decir esto al sistema vestibular. Tenemos, ¿no?, el occipital, el temporal, dentro del temporal tenemos el conducto timpánico, ¿sí? Y por la parte interna, ahí va. Por la parte interna es el verde, ¿sí? El huesito guioides es el verde. Va a conectar con la parte interna del oído a través de los ligamentos y de la parte cartilaginosa. Recuerden esto, por eso se le llama que es un hueso giroscopio. Por eso me pareció importante nombrárselos, porque tiene mucho que ver con el posicionamiento de la cabeza y de permitir que ese hueso guioides gire. Porque ¿qué pasa cuando hacemos esto o nos trabamos? Estamos trabando que ese hueso gire y permitir toda esa conexión también con la parte suboccipital. ¿Sí? ¿Qué más les puse? Bueno, es un cambio de posición tensional, cambia la estructura, automáticamente cambia la marcha. Fíjense la importancia de este huesito ahí que parece que está flotando, ¿sí? Si esto está tenso, a través de una cadena descendente me va a modificar todo el eje de la marcha incluso. ¿Bien o no? O sea, bueno, las que es el conectar, o sea, dejar el cuello relajado y tener toda la estructura interna, externa armada. Vos ves en el video, cuando te queda todo duro, o sea,
no es fácil. No, pero cuando lo lográs, alucinás. Y el lugar de atrás, ¿no? Pensaba en eso yo. El hueco de atrás, Siempre la yo voy fisiología, así. claro. Claro. Y trabases, Casi todos vamos. claro. Como que queremos ir con la cabeza antes que, viste, Sí, para es controlar además. importante de esos subsistemas y de poder Me había olvidado. Claro. Pero lo que pasa es que me parece que, toques sutiles claro, para mí. el ABC, Claro. los ABC de la cabeza, pero claro, tardamos en llegar a entender los ABC de la cabeza, ¿no? No Pero- solo entender, sino llevarlo a Por eso, que la entender cabeza que se llegue a produzca. ese lugar. Claro, Sí, que se o sea, lo produzca, entendemos de porque acá, uno lo- pero que llegue en el cuerpo. Pero de repente, a mí lo que me empezó a pasar últimamente es esto de que al ensanchar los hombros, es impresionante la conexión acá de liberación. Por el trapecio. De cuando los hombros se ensanchan, ¿viste? Y que Claro, suena como... el trapecio. Y se te mete adentro esa sensación de expansión, claro, de ¿no? expansión. Pero, fíjate, ¿no? De repente empecé a sentir eso. Pero lleva como... Pero bueno, si ahora sabemos de qué se trata el ioides, sabemos dónde está ubicado, sabemos la función que cumple, sabemos que tiene esta función de giroscopio, por ahí, cuando practiquemos, visualicémoslo. De giroscopio que gira, Exacto, el que ayuda a girar. exacto. Visualicemos el Claro, ioides. no giremos por ahí con los ojos, ¿viste? Claro. O pensando, ¿viste? Que uno quiere girar más, no te das cuenta, pero que girás los ojos y tirás de la cabeza, pero el cuello se queda... Claro, se queda trabado. ¿No? Entonces, por ahí visualizándolo, vamos a permitir esta posibilidad que nos da el bow de que no nos cueste tanto, ¿no? Llegar a estas posturas desde una liviandad, porque la vemos a veces, es una pluma que flota. Decís, bueno, Ahora que hay tantas, tantas partes del cuerpo dominantes, hablando de dominar, y que hasta que llegás a tener la libertad de esa blanditud y que gire lo último en la cabeza, es un camino claro. de autoconocimiento, ¿no? También, claro, por eso no en cada clase nos pasan cosas diferentes y esta fue mi experiencia con el bow, por eso quise aportarle cosas que al uno tener conocimiento de anatomía y fisiología decís, wow, mirá lo que sucede, mirá lo que está pasando con el líquido cefalorraquídeo, mirá lo que pasa con la lema, claro, porque está uniendo esto con esto, entonces la idea fue esta, transmitirle esta base, porque es una basecita de conocimiento, porque por ahí les suma y les aporta después a la práctica. Entonces, si cuando estamos girando la cabeza visualizan el ioide, decís, bueno, a ver, por ahí me ayuda a darle espacio a que ese giroscopio, ¿no?, me permita la posición. Le da sentido al algoritmo, ¿no? Porque nunca vamos a liberar el cuello si dejamos el corazón fijo o si giramos con la base de las costillas pero dejamos los hombros duros, ¿no? Como, ¿qué sentido tiene, ¿no? El orden, ¿no? De que gira Pero qué primero. visionarios, ¿no? Porque todo lo que se está haciendo de una forma tan perfecta, porque realmente tiene una Sí, organización. perfecta. que Yo realmente con de este canal sillón... YouTube y empezaba a informar esto, por favor. No, es que esto obviamente de sillón tienen todo este Sí, conocimiento, ¿me entendés? Porque, y mucha experiencia y mucha práctica y mucha experiencia interna, porque realmente, wow. Sí, pero en los trainings que tuve la posibilidad de estar, no dan No dan info. tanta información así. Chiquitito, me quedé pensando en algo que muy sencillo que vos decís siempre cuando vamos a hacer algún movimiento, de cómo cierra y abre una puerta, ¿no? Y las bisagras y eso. Y que a veces no sabemos mucho del funcionamiento de nuestro cuerpo, de cosas así específicas. Y es como eso, como si querés abrir una puerta al revés. Entonces yo cada vez que vos dabas ese ejemplo, digo, claro, ¿cómo vas a girar si por ahí estás trabando algo? O sea, yo trato de pensar en eso porque aparte llevo una postura por Claro, ahí lo que pasa es que la muy puerta rara. no abre, pero nosotros con el cuerpo somos capaces De abrirla. de Y ahí abrirla la lastimamos. Claro, y, ¿no? Y lastimarnos. Y decir, ¿Por pero qué? tiene que ir para... Y no va a ir nunca. O sea, es así. Yo quería sumar que también con el hueso de oídos hay mucha conexión con la lengua y les digo porque soy cantante. Bien. Entonces lo estudié por ahí y muchas
Pato nos dice, bueno, una pequeña sonrisa o aflojar un poco el maxilar, aflojar un poco la lengua, también colabora. Sí, también. Estoy buscando con todo, ¿no? Ahí, eso es un poco más difícil. Pero bueno, a veces, ¿qué va a hacer? Uno Necesitamos quiere, alguien que uno propone y Dios una dispone. pequeña sonrisa. Y bueno, una de las funciones es tragar, hablar, bostezar, respirar, estimula el nervio vago también y libera el chakra laringio. A través del canto. No, ¿dice? Ahí va. Así que bueno, ahí está la lengua, ¿no? Cuando se eleva la lengua, el dibujo, el paladar. Piensen que el paladar también es una bóveda, así como es el arco del pie, el diafragma, ¿sí? El paladar y la bóveda del cráneo. Son estas bóvedas, ¿no? Esa tensegridad perfecta. Es todo. Y el piso pélvico, sí. La cintura escapular, el paladar, el cráneo. Bueno, ya casi. Lo que acá estamos hablando, se habla mucho también, ¿no? De las 3 esferas en el bow y los 3 diafragmas desde la osteopatía. Entonces, tenemos 8 puntos de anclaje. Acá vamos un poquito de vuelta a las 3 esferas, al movimiento, ¿no? Lo que llamamos en osteopatía, la esfera del occipital, el tórax y el sacro. Entonces, como el occipital y el sacro homologan, si yo voy en flexión, se van a mover en flexión los dos, el occipital y el sacro, ¿sí? Si van en extensión, va a ir en extensión los dos, ¿sí? Hace esto. Y a su vez, el temporal, como son huesos asimétricos, el occipital con el temporal, si el occipital va a ir en flexión, el temporal va a ir en extensión. Hace esto. Es como el sacro con los ilíacos. Lo mismo, porque se homologan el occipital con el sacro y los temporales con el ilíaco. Entonces, si van en flexión, va en flexión. Si va en extensión, va en extensión. A la inversa que el occipital. Si el occipital va en flexión, el temporal va a ir en extensión y así. Entonces, tenemos estos 8 puntos de anclajes. En la parte frontal, ¿sí? Tenemos los temporales, el acromio clavicular, los ilíacos y en el pie está en el calcáneo y en la escafocuboidea. Esos son los 8 puntos de anclaje, que es en realidad donde también el osteópata empieza a ver dónde está el nudo en estos 8 puntos, ¿no? Entonces vamos, me encuentro con un nudo en el ilíaco, bueno, si ahí desarmo el nudo, permito que después funcione el resto. Perdón, ¿cuál era el calcáneo? El talón. El talón. El talón, ok. Y en la parte posterior, bueno, ven el dibujito que está ahí, el calcáneo, el sacro y el occipital. Acá lo que les hablo es esto, ¿no? El cuerpo como un sistema de tensión recíproca, que es lo que venimos hablando. Todas las fascias van a colgar del cráneo y la fascia profunda se va a insertar en el esternón. De acuerdo a la anatomía, hay 3 puntos de anclaje, el occipital, el sacro y el esternón. Desde la biomecánica, el cuerpo funciona como un sistema de cuerdas y de poleas. Este sistema tiene un rol fundamental en la línea media, ya que conecta con la fascia superficial y la profunda. La insistencia, ¿no? El canal central y el arco. El canal central y el arco. Permitimos a la biomecánica que esto se pueda hacer. El rol de la línea media, el 70% de las funciones corporales van a pasar por ella, ¿sí? Por la línea media. A nivel neurológico, todo el sistema nervioso central y periférico, a través del mecánico,
el tendón central, la dura madre, las cadenas profundas y la columna vertebral, y la parte circulatoria, que va a ser todo la parte digestiva, reproducción y eliminación. Estas imágenes no las pude poner más claritas porque es una foto de unas fotocopias que yo ya tenía. Entonces, pero después ustedes cuando lo vean en sus compus van a ver bien el sentido de las flechitas, de cómo se van a mover las esferas, ¿sí? Acá está el diafragma, y el sentido, igual acá les hice un diagrama, ¿sí? Partiendo desde el pericardio, cómo se van a mover en forma ascendente, descendente y hacia los lados. Este diagrama, ¿sí? Lo que está ejemplificando la imagen esta es esta que yo les escribo, porque como acá no se ve, igual cuando la vean en la compu se va a ver mejor, por ahí de lo que la ven acá, ¿sí? Porque es lo que hacemos todo el tiempo con el bow. Claro, pero claro, es el sentido de las fascias. Entonces, acá en el diagrama les puse, ¿no? Ahí partimos de la parte del pericardio. Hacia arriba tenemos todo lo que es la aponeurosis perifaringia, la palatina, la interperomaxilar. Son todas aponeurosis internas, ¿no? Que ya tienen que ver con el velo del paladar, con el esfenoides, con las articulaciones internas, hasta llegar a la base del cráneo y la dura madre, que es una de las capas de la meninges. Hacia los lados tenemos la pleura, la aponeurosis cervical media y la fascia endotorácica. Y hacia abajo el diafragma, las fascias transversales y el peritoneo, el piso pélvico. Así que bueno, desde el pericardio, peritoneo. El peritoneo no es lo que envuelve todo, lo que envuelve todo, claro. Estamos hablando de aponeurosis, ¿sí? De las fascias, de esa membrana que envuelve otras estructuras. Entonces, todo parte desde el pericardio. Entonces, ¿no? Esto, levantar el corazón, levantar el corazón. De ahí debe ser la batería, mira, justo. No, ya está. Qué difícil, o sea, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, esto, ¿no? De inhalar y llenar estos tejidos internos y cómo exhalar y seguir empujando hacia afuera. Ese es el reto, en realidad. Claro. No es nada fácil. No. Pero Bueno, pero mueve. como cantante yo diría que creo que es más la intención que lo que va a efectivamente suceder, porque vas a vaciar tu aire y las costillas para que eso suceda tienen que replegarse, pero me da, no sé, yo como que la intención, ¿no? Que la intención no sea de colapso, sino de, bueno, porque van a volver, De no hay mantenerse. posibilidad si quieres sacar aire. Si no, te vas a quedar con aire adentro, no puede haber vacío en el cuerpo, vamos a decir de alguna manera. Bueno, tengo otra teoría de lo que voy experimentando en mi cuerpo, de poder exhalar pero seguir manteniendo la estructura. Es un ejercicio, Sí, por eso para mí es un gran reto hacer eso, pero es lo que vi en el cuerpo de lo que estoy aprendiendo, ¿no? Es un reto, de vaciarte completamente y de achicarte a seguir manteniendo, por eso me parece súper interesante esto. Lo que pensaba La importancia de estar respirando desde ahí y de seguir sosteniendo la estructura al exhalar. Es todo un reto, pero lo vi en Desi y de ahí dije, wow. que yo a veces ¿Cómo les digo, colapsaba? Pero llevar, ¿no? Ahí, y cuando suelto el aire, mantener la forma. En los ejercicios Exactamente. hipopresivos pasa eso. ¿No? Cuando te enseñan ejercicios hipopresivos, pasa eso, vacías pero ensanchás. perfecto. Sí. Eso es hipopresivo. Eso es lo que Búsquenlo, pasa. van a ver que hay un Sí. ejercicio que vos te vacías, Pero te quedás. pero Eso es lo que no, viene te ella. dicen, te Claro. vacías, pero Para ensanchás. llenar. Sí. Muy bien. Pero Sí. te
tenés que meter la pata porque Sí. si no, no hay forma Pero de el ir. hipopresivo, si te vacías, sí, pero Sí. es difícil vaciarte y llenarte. Como Y ensanchar. A mí me Y sirve no la tengo imagen nada de que que saco el aire y el espacio permanente. Exacto. Y me lo digo. Sí, claro. Por eso La es como práctica que yo intención. realizo como O sea, me la- parece que la búsqueda es tan personal. Sí, como ¿no? una Las idea de- experiencias. eso quería contar, una idea de como un sostén que viene de adentro hacia afuera, Claro. donde trabajas como un núcleo fuerte que te permite que la periferia esté suave. Pero hay un sostén estructural que se mantiene, pero es desde adentro y a veces no es voluntario, no es como que uno, estoy abriendo, porque si estoy abriendo lo estoy haciendo desde afuera, es casi un hacer sin hacer. Es como Viene desde el adentro. canal central, Sí. ¿no? Entonces, Es como desde el canal central. como poder Claro, empezar a- ¿no? Por eso en el hipopresivo te dicen eso, que es desde adentro hacia afuera, pero ensanchar. Pero también es Búsquenlo, importante que no porque se haga hay que experimentarlo. como la voluntad. A veces no son, no es musculatura, no es algo que se activa voluntariamente como cuando Es más trabajas como, musculatura es más como superficial. propiocepción, ¿no? Sí, se va organizando, se va conectando, va viniendo como, no sé, se va como enhebrando. Exacto. Y después te queda como, adentro estás y afuera, te sentís como eso de agua, ¿no? Pero adentro Es que estás. yo creo que ese es el efecto del bow, ¿no? Decir, bueno, le diste todo el lugar al canal central. Todo, ¿no? Se expande. Y el abrazo de afuera no es un abrazo constrictor. Es un abrazo, ¿no? Amoroso, ¿cómo se dice? Uniforme, parejito. Y ahí estás. Pero porque le diste todo el lugar al canal central para que, ¿no? Expanda para todas partes. Es una búsqueda. Bueno, ay chicas. Terminamos, ¿eh? Bueno, nos fuimos como de hora. Me faltó el... ¿Sí? ¿Querés terminar? Me faltó la última, ¿no? Muchas gracias. Llegó justo la batería. Espectacular.